Entrenadores por el Mundo, programa número 5, hoy con Pablo Franco Martín. Hola Pablo, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, Ignacio, ¿qué tal? Pablo es un entrenador de una dilatada trayectoria ya, empezó en el Móstoles, pasó por el Fuenlabrada, Santa Eugenia, Getafe, que ha tenido también experiencias en el extranjero, en Georgia, en la Liga China y en Kuwait, que ha sido su última etapa, y también en clubes pues, como el Real Madrid, de asistente de Julen Lopetegui. Está con nosotros pues, bueno, para hablar de todas estas experiencias, de hablar estas secciones Entrenadores por el Mundo, cómo ha vivido estas tres etapas en países extranjeros, cuál es su situación, si le importaría irse, si ya tiene pensado quedarse. Ha vuelto a España hace unos días, unas semanas. Así que, bueno, lo primero, darte las gracias por estar aquí con nosotros, dedicarnos tu tiempo, que ya sé que está siendo un poco complicado, ahora que has vuelto y un poco volver pues a la normalidad, ¿no? De mudanzas y estas cosas. Y bueno, lo dicho, gracias por darnos tu tiempo. No, muchísimas gracias a vosotros, es un placer hablar de fútbol y compartir un rato con todos aquellos que queréis darnos visibilidad, a los que estamos trabajando pues actualmente fuera o que hemos tenido que salir del fútbol español para ir fuera. Y la verdad que se agradece que haya gente como vosotros que hagáis este tipo de labor para que puedan seguir reconociéndonos en España, pues todos aquellos que no están muy pendientes de lo que pasa con los entrenadores o jugadores españoles al otro lado de las fronteras. Estaba repasando tu currículum. Pondremos en la descripción su página web en la que tienes recogido toda tu información y que recomendamos. Pondremos las redes sociales, como ya digo, en la propia caja de descripción de este vídeo. pablofrancomartin.com. Me ha parecido muy interesante. No es algo que los entrenadores trabajen, pero que es muy importante, en el que haya un sitio de referencia en el que esté pues toda tu trayectoria, tus éxitos que has tenido, y ya son varios a lo largo de tantos años. Eh, Empezaste en el fútbol, bueno, en el Móstoles, fútbol madrileño, Móstoles, Santa Eugenia, Fuenlabrada, en 2 etapas. De ahí pasas al Illescas y al Puertollano, en el que, bueno, haces una temporada en tercera división, que es un ascenso a segunda división B, que es, bueno, creo que es el mejor equipo como local, ¿no? Del fútbol nacional, con récord de goles a favor y en contra de los recibidos. Y de ahí pasas al filial del Getafe, ¿no? No sé cómo vives esta primera época como entrenador. Bueno, yo viendo los datos, ¿no? Lo que te decía tu currículum, de exitosa, porque es verdad que en todos los pasos, en todos los equipos en los que pasas, bien como segundo o bien como ya entrenador, que sería el puertollano, pues es verdad que dejas una impronta en todos los clubs, pues digna de significar. Sí, pues la vivo quizás con mucha alegría, con mucha ilusión. Quizás los mejores recuerdos de mi carrera futbolística, porque en mi carrera futbolística no empieza como entrenador solo cuando empiezas a trabajar en categorías aficionadas en el Móstoles de segundo entrenador. Yo empiezo en el año 2000 entrenando en fútbol base y todo ese periplo hasta la época de Getafe B posiblemente han sido los años más felices o donde yo he disfrutado más, también donde he podido crecer más como entrenador. Yo creo que era un fútbol mucho más puro, un fútbol donde realmente todos y cada uno de nosotros disfrutábamos del día a día, donde se priorizaban otra serie de cosas y recuerdo toda esa época pues maravillosamente. Luego además cuando tengo la posibilidad de empezar a entrenar en preferente al Santa Eugenia, después al Illescas en tercera división, después al Puertollano, ahí también hay un componente de ambición, de decir, bueno, no sé si me voy a dedicar a ser entrenador profesional, porque nunca me puse esos objetivos a medio o largo plazo. Mi objetivo era disfrutar, intentar hacer las cosas un poco mejor que el año anterior y a partir de ahí el seguir creciendo, ir dando más pasos. Pero sí es verdad que en Santa Eugenia yo creo que en preferente la primera vez que tuve esa oportunidad de exponerme como entrenador siendo muy joven, con jugadores que eran mayores que yo, en la categoría siendo un equipo muy humilde hicimos un fútbol súper vistoso. Ahora es fácil encontrar en ese tipo de categorías muchos equipos que quieren jugar como el Barcelona, pero en aquella época la frase de en tercera o en preferente no se puede jugar al fútbol era lo que predominaba y nosotros yo creo que ahí sí que fuimos un poco diferentes
también por la filosofía que yo traía como jugador. Yo era un jugador que tenía buen pie, que técnicamente pues era bueno, que tenía cierta visión de juego y buena toma de decisión, pero que quizás condicionalmente me costaba mucho competir, ¿no? En ese fútbol de mi casa, los campos de tierra, juegos directos, yo sufría mucho. Y bueno, cuando empecé a entrenar dije, yo no quiero esto para mis equipos, yo quiero que mis equipos jueguen como a mí me hubiera gustado jugar y disfrutar cuando yo era jugador. Y bueno, creo que hicimos un año muy bonito en preferente, hicimos muy buenos resultados y sobre todo cómo logramos con ese estilo esos resultados. Luego volví al Fuenlabrada de segundo entrenador, ascendiendo junto con Antolín Gonzalo a segunda B, y ahí tengo la oportunidad de coger ya mi primer equipo en tercera división, el Illescas, otro equipo muy humilde, con un presupuesto muy bajo, gente muy joven. Y la verdad que, pues mira, el fútbol es caprichoso y en los primeros 5 partidos llevábamos un punto y yo estaba al borde del cese y en el sexto partido jugando en casa íbamos perdiendo 1-0, nos pitaron un penalti en contra y expulsión del portero a falta de 10 minutos para terminar, con lo cual pues imagínate, ya estaba el presidente y el director deportivo en la oficina firmando el finiquito. Y mira, el portero suplente paró el penalti, en esos 10 minutos dimos la vuelta al marcador, ganamos 2-1 y acabamos haciendo una temporada también brillante, acabando en mitad de la tabla, haciendo también un fútbol bastante vistoso para la categoría. Y ahí tuve la oportunidad de que me llamara el Puerto Llano, ya un equipo potente del grupo, con problemas económicos. Y bueno, donde yo me la jugué, pues yo tenía que seguir trabajando. En aquel entonces trabajaba para la fundación del Real Madrid en el área social, liderando diversos proyectos y me tenía que coger el AVE y todos los días me iba a Puerto Llano y volvía luego después del entrenamiento a Madrid, directo a dormir para volver a trabajar. Pero ahí sí que ya yo tenía esas ganas de decir, con este equipo puedo hacer algo importante. Y como tú dices, bueno, pues los resultados fueron inmejorables, 98 puntos, mejor equipo a nivel de todas las categorías nacionales como local, ascenso a segunda división B. Y cuando lo tienes ahí y dices, ya puedo ser profesional del fútbol, puedo dedicarme a esto, pues llegó la federación y nos dijo que había problemas de solvencia y que no podíamos competir en segunda B. Y ahí me quedo sin equipo. Lo que pasa que, bueno, estando en casa De, en de ahí pretemporada, pasas, de ahí pasas al Getafe, ¿no? Al filial en el bebé, pero la en el que realidad es haces. que Me, paso me de gustaría Puerto puntualizar Llano. esa historia del Illescas que has comentado, que me ha parecido, bueno, de estas cosas que tiene el fútbol, a veces también la vida, ¿no? De, bueno, pues estaba casi con el finiquito ya cogiéndolo, ¿no? Y tú mismo casi dirigiéndote a las oficinas del club para que todo cambie tanto, ¿no? Es un poco como esta historia del gol el gol del Watford, ¿no? En el que, pues bueno, de un penalti que los eliminan, consiguen un ascenso en la jugada siguiente, ¿no? Que es un poco la referencia, que ha habido muchos ejemplos en muchos equipos y con muchos entrenadores, pero me ha parecido, bueno, una anécdota muy interesante que contar y que, bueno, a veces lo que es la vida y lo que es el fútbol. Te decía que pasas al Getafe, al filial, una vez que el puertollano no puede continuar, que es lo que nos estabas comentando, en el que haces una gran labor, además con muchos jugadores que promociona el propio club, bueno, pues gracias también a tu trabajo, ¿no? Pues si no, al final el entrenador es también la labor en un filial, no solo hacer una buena temporada, sino la posibilidad de formar jugadores y promocionarlos. Y tienes la posibilidad de, bueno, dirigir a todo un Getafe en la Liga de Fútbol Profesional, sustituyendo a Quique Sánchez Flores. ¿Cómo vives ese paso, ¿no? De 2 años antes estar en el Illescas a punto de recoger un finiquito, vamos a decirlo así, a verte en la Liga de Fútbol Profesional bueno, pues con todo un Getafe? Sí, bueno, te contaba que en realidad yo no paso directamente de Puerto Llano a Getafe porque después de Puerto Llano me quedo sin equipo y el Getafe B arranca la pretemporada con el entrenador que terminó el año anterior. Lo que pasa que a la semana de empezar la pretemporada el entrenador dimite y ellos me llaman y muy rápido lo arreglamos y me incorporo pues prácticamente de primeras, pero con pretemporadas empezadas yo estaba en casa después de haber hecho un temporadón con Puerto Llano y haberme ganado con un montón de trabajo y con estos viajes interminables el poder ser profesional del fútbol. Y otra vez, pues mira, las casualidades te vuelven a dar la vuelta a la situación y puedes empezar en Getafe. Es verdad que el Getafe B venía de un año donde se salva en la última jornada,
y el objetivo era intentar salvarnos antes de la última, según la dirección deportiva, con salvarnos en la penúltima o en la antepenúltima, si puede ser, y no sufrir mucho, pues mucho mejor. Y la verdad que desde el principio el equipo funcionó muy bien. Se cohesionó un grupo muy interesante con futbolistas que tenían capacidad, con otros que ya tenían cierta experiencia en la categoría. Había ese punto de ambición por parte de todos, queríamos hacer algo importante y los resultados poco a poco se fueron dando. No fue tampoco un camino de rosas. Al principio nos costó mucho esa adaptación a la categoría por parte de todos, por mí el primero, pero luego ya llegada la Navidad y con el parón ahí el equipo se posicionó bien y desde entonces despegamos. Y bueno, yo creo que entre las circunstancias del club, que estaba en un momento muy complicado por el tema de Hacienda y con visos incluso de poder desaparecer, el no poder fichar jugadores extranjeros, el límite salarial de la plantilla que impidió que jugadores con ficha pudieran competir, pues al final dio la opción de que chicos de la cantera que lo estaban haciendo muy bien con nosotros, que estaban destacando, tuvieran esa oportunidad que a lo mejor en otra temporada no hubieran tenido, y luego pues el entrenador, que también en este caso fui yo, tuviera la oportunidad de ascender. Y ahí nos encontramos pues con 14 partidos por delante, donde los 7 primeros hicimos los mejores números de la temporada, dejamos al club bien posicionado, prácticamente salvado, pero también es verdad que los 7 últimos hicimos unos números terroríficos y quizás costó manejar esa situación donde hay mucha incertidumbre, el club no sabe si va a poder permanecer en primera división a pesar de ganárselo en el campo, por lo que te contaba del tema de Hacienda. La mayoría de los jugadores de primer equipo acababan contrato y no tenían noticias de que fueran a continuar. Muchos jugadores del filial subiendo y teniendo que jugar minutos de calidad. Y lo hicieron muy bien los chicos y por eso han tenido muchos de ellos la posibilidad de hacer una carrera también en el fútbol profesional, que es una de las cosas, como dices, de las que yo me siento más orgulloso de mi carrera, el haber visto crecer a chicos que son capaces luego de competir en una primera división con el bagaje que venían teniendo en segunda B y hacerlo bien, y a partir de ahí el mantenerse, que es muy complicado. Así que bueno, eso es un poco el resumen de ese paso de tercera a segunda B, primera división, en un periodo muy corto de tiempo y en una situación un poco también estrambótica. Y de aquí acaba tu periplo en el Getafe y por una parte en el fútbol español y te sale una oferta que es para irte al fútbol de Georgia, al Sabortalo, al Fútbol Club Sabortalo. No sé si lo conocías, no sé cómo te llegó esta oportunidad, cómo fueron esos pasos, si te costó tomar la decisión o fue algo más, algo, bueno, fácil, vamos a entrecomillarlo de fácil. Bueno, al no haber otras posibilidades, entiendo, al no haber otras posibilidades que te obligaron a irte al fútbol de Georgia. Bueno, pues mira, después de salvar al Getafe, tengo una conversación con Ángel Torres, al que estoy muy agradecido y que tenemos una relación muy buena, porque la verdad que él siempre me ha tratado con mucho cariño y con mucho respeto, y yo creo que él valoró mucho el trabajo que hicimos y me ofrece el continuar en el filial. Él entiende que el primer equipo tiene que pues adquirir un cambio, y eso pasa por nuevos jugadores, nuevo entrenador, pero me ofrece la posibilidad de tener un contrato con el club, de seguir en el filial, y que si hay alguna situación en la que haya que cambiar de entrenador, pues estaría ahí para volver a ascender. Yo ahí entiendo que ya con el filial el juego me lo he pasado y que ya habíamos hecho una temporada que prácticamente era la mejor de la historia del filial y que no íbamos a llegar a esos números o a esos objetivos, y yo entendía que tenía que ser ambicioso y que tenía que buscar mis oportunidades en el fútbol profesional. Una vez tocada esa primera división, pues la idea era continuar, si no en primera, pues tener esa oportunidad en segunda división o en otro contexto. Y bueno, por temas sobre todo yo creo que de representantes, de tomar malas decisiones, de ser muy joven y al final irte con la más bonita pero no la más buena, pues te quedas un poco colgado, y en cuanto pasan 2 meses pues ya tienes que ir ampliando miras. Si ves que es difícil ya engancharte a esos equipos de segunda división que sonaban, que podían ser susceptibles de ser entrenados por Pablo Franco,
y tengo que ampliar esas miras y ahí aparece la opción de ir al extranjero, en este caso al Saburtalo, a través de Manolo Hierro. Fernando Hierro tiene una reunión allí con los propietarios del club, le ofrecen a él ser director deportivo, él rechaza la opción, pero le ofrece la oportunidad a Manolo, con quien yo había coincidido ya en Fuenlabrada en mi segunda etapa allí, y Manolo me llama pues para liderar ese proyecto a nivel de campo. Entonces, bueno, pues tanto yo como Alejandro Andújar de la Cruz, que ahora está trabajando de preparador físico en el primer equipo del Celta de Vigo, nos enrolamos en el proyecto y, bueno, cogimos un equipo que estaba en las lonas, que llevaba 2 meses y medio sin ganar un partido, posiciones de descenso, y ahí pues revertimos la situación y estuvimos 2 meses y medio nosotros sin perder, haciendo también muy buenos resultados, acabamos temporada y luego, bueno, la siguiente temporada dejamos al equipo pues clasificado para jugar los playoffs de acceso a UEFA. Se perdieron esos playoffs y no se pudo clasificar el equipo, pero bueno, yo creo que el crecimiento en esa temporada y media fue importante. Cogimos un equipo con jugadores muy jóvenes, también de mucho talento, casi todos integrantes de la selección georgiana sub-19 y sub-21. Y yo creo que ellos sí que tenían esa condición para jugar al fútbol y tenían una mentalidad de jugar bien, porque habían tenido como director de cantera a Andrés Carrasco, del fútbol base del Barcelona, entonces había implantado un poco esa metodología más española, más modelo de juego tipo Barça, y sí que tenían esos conceptos que se asemejaban más a los nuestros, pero les faltaba ese punto de competitividad, de adaptarse al fútbol de verdad, y yo creo que ahí es donde nosotros sí que les dimos un empujoncito y ya fue fácil que ellos sacaran lo que llevaban dentro. También es una época que recuerdo con mucha ilusión, a pesar de que es la primera vez que te enfrentas a una experiencia en el extranjero y evidentemente vas con muchos miedos. Es cambiar totalmente el paradigma, sales de tu zona de confort, no sabes lo que te vas a encontrar, otro país, no manejas bien todavía el inglés, ellos cuando llegas allí te das cuenta que lo manejan peor que tú, con lo cual dices, ¿cómo narices voy yo a hacerme entender con esta gente? Pero luego al final todo fluye y el fútbol es un idioma universal y a partir de ahí, pues fíjate, he desarrollado casi toda mi carrera en el extranjero y estoy encantado y no me importaría seguir trabajando fuera. Has dicho dos cosas que ya nos han repetido, ¿no? Varios bueno, de compañeros, ¿no? Que han estado en experiencias similares a la tuya, ¿no? Zona de confort y el idioma del fútbol. Al final, todos, y ya lo hemos dicho, ¿no? Todos los clubes y todos los equipos en cualquier país, pues tienen unos objetivos, tiene algo que marcarse, no descender, ascender, lo que sea, con un sistema de juego. Y al final, los entrenadores, cuando llegáis en estas fases o en estas etapas, pues bueno, os vais dando cuenta que más allá de las cuestiones personales del día a día, pues el lenguaje del fútbol al final nos une a todos y hace, no diría yo más fáciles las cosas, pero bueno, que por lo menos vayan fluyendo mejor de lo que a priori podrías haber pensado al irte a un país como Georgia y de haber dejado España. Te vas de Georgia después de esta etapa en la que vuelves a cumplir los objetivos que se te marcan, te vas a China, a la Superliga. En este caso, de la mano o acompañando a un ex seleccionador chino. ¿Cómo vives irte a la Superliga China, otro país, otras condiciones de vida, otro tipo de fútbol? Bueno, pues esta experiencia sí que fue al principio, tengo que confesar, traumática, porque yo voy solo, había otro componente en el staff europeo, holandés, pero todavía no había llegado, y había un fisio también alemán, pero el fisio alemán hacía vida y trabajo un poco aparte de nosotros, con lo cual no tenía esa capacidad para relacionarme con ellos. La realidad de mi día a día cuando llego allí es trabajar con un staff chino, con una metodología, una ideología, una cultura, un pensamiento totalmente diferente. Y luego pues también nos encontramos ese problema grave de la comunicación. Al final los traductores, en China nada más llegar yo decía una frase de 10 segundos y se tiraban 2 minutos hablando, y cuando yo me tiraba 1 minuto hablando, en 10 segundos lo solventaban. Entonces algo fallaba ahí y bueno, fue una experiencia al principio muy difícil, muy difícil. Ir solo para allá, vivir al principio en un hotel, en una barriada
China en la zona olímpica, donde no había nadie extranjero con quien poder hablar, relacionarte. Entonces, ya te digo, fue un cambio grande. Aparte también pequeños detalles que ahora a lo mejor son insignificantes, pero de primeras el que haya tanto cambio horario, el que tú te tengas que ir a dormir y todavía la gente en España esté trabajando y al final la incompatibilidad de horarios hagan que puedas por lo menos mantener esa relación con tu familia, ya que no puedes tener esa relación personal directa, pues por lo menos indirectamente a través de la tecnología, el poder saber de ellos, el poder invertir media hora de calidad en contarte tus cosas y que te cuenten las suyas. Y fue la verdad que duro. Pero es verdad que luego también, por otro lado, disfruté mucho de la ciudad de Pekín, disfruté mucho de los futbolistas, de ver un perfil de futbolista que tenían unas carencias brutales en cuanto a comprensión del juego, pero tenían una actitud tremenda, como no he visto en ningún sitio. Muy educados, gente que tenía esas ganas de mejorar, que respetaba lo que eras, lo que proponías, que ponían en valor todo aquello que hacías. Y yo creo que eso al final para nosotros como entrenadores y cada día más es difícil de ver y por tanto es digno de elogio. Así que bueno, experiencia dura, compleja, duró también 1 año y medio, pero bueno, ahí tuve la suerte de recibir esa llamada del Real Madrid y poder hacer las maletas y marchar a otra experiencia pues mucho más interesante. Eso te iba a preguntar, ¿no? Ese cambio de estar en Pekín, en una experiencia que en un principio dura, pero luego también bueno, gratificante, ¿no? En el sentido, por lo menos, de crecimiento personal y como de entrenador, como dices, pero que seguro que no te imaginabas que unos meses después ibas a estar en el Real Madrid, pues trabajando para Julen Lopetegui. Eh, ¿Cómo es esa experiencia? ¿No fue todo lo exitosa que se esperaba en un entrenador, en un gran entrenador como Julen? Quizás, bueno, por diversos motivos y a lo mejor no fue el momento adecuado para él. Hemos visto que ha tenido otras, ahora mismo, ¿no? En el Sevilla está haciendo un gran trabajo y que seguro que en Madrid con más tiempo lo hubiera hecho. Pero ¿cómo viviste, no? Al final, bueno, también es el sueño de todo entrenador, no en este caso como primero, pero sí en el cuerpo técnico, pues para un entrenador o para alguien que se dedica al fútbol, trabajar en un club como el Madrid, pues es algo que, digámoslo así, soñado, ¿no? Entonces, ¿cómo lo viviste esa etapa? Pues básicamente como lo defines tú, como un sueño, como algo incomparable. Yo soy entrenador y me gusta ser primer entrenador. Creo que es la función donde yo puedo exprimir más mis capacidades, pero también he trabajado muchas veces de segundo entrenador, de analista, asistente, y al final cuando te llega esa oportunidad en un club como el Real Madrid, te da igual. Si te dicen que tienes que trabajar de utillero o de fisioterapeuta, pues también vas con la máxima ilusión. Ya solo entrar en Valdebebas, ya solo estar en esos campos, en esas instalaciones, el ver entrenar a ese tipo de jugadores, el estar rodeado de esa calidad humana y profesional de la gente del staff, eso no tiene precio. Entonces, bueno, fue una experiencia corta para todos, muy intensa también para todos. Hablabas del míster. El míster, yo creo que Julen tiene una capacidad impresionante. Yo no he visto nunca un entrenador con esa capacidad, con esa profesionalidad. La verdad que tiene un montón de cosas que yo creo que son top para un club del más alto nivel como el Real Madrid. A partir de ahí es lo que dices tú. Casi tú lo defines más como no exitosa. A mí cada vez me cuesta más definir el éxito en el fútbol en base a resultados. Yo creo que el éxito está cuando Julen sale del equipo y yo, pues desde que tengo uso de razón y sigo al Real Madrid, que son muchos años, yo nunca he visto, tras el cese de un entrenador, que salgan tantos jugadores en la prensa defendiendo al entrenador y diciendo que es el mejor entrenador que han tenido o que han fallado al entrenador, y menos en clubes tan grandes como el Real Madrid, donde los futbolistas pues pueden tener un ego más grande o al final tienen que tener cuidado con lo que dicen porque tienen más repercusión y se tienen que guardar un poco. Y ahí los jugadores fueron valientes en ese sentido, muchos de ellos. A mí eso me parece el éxito real.
yo creo que se trabajó de una manera excelente y creo y estoy por apostar que en los últimos 10 o 15 años no habrá habido un entrenador que haya trabajado igual de bien en el Real Madrid que Julen. Lo que pasa es que las circunstancias pues marcaron mucho. Pues la primera, la de la pérdida del máximo goleador de los últimos años, que eso es irreemplazable y que tras varios años sigue sin reemplazarse y que al final afecta a los resultados. Es una cosa evidente. La segunda, que fue año de vuelta de Copa del Mundo y muchos de los jugadores pues llegaron hasta las últimas rondas, jugadores importantes en el equipo y que bueno, no se pudo hacer una gran pretemporada y que luego también pues esos jugadores necesitaron un tiempo de adaptación y en el Madrid pues los resultados mandan. No puedes estar esperando a que un jugador se ponga en forma y cuando al jugador le pones en forma pues a lo mejor los resultados no son los más adecuados. Luego también creo que hubo partidos donde se hizo un fútbol brillante y hubo otros partidos donde a lo mejor no se hizo tan buen fútbol, pero sí se hizo fútbol con méritos suficientes como para ganar los partidos, se generaron ocasiones, no se tuvo ese acierto de cara a portería contraria y luego se nos penalizó mucho en nuestra fase defensiva, pocas ocasiones del rival que acabaron dentro de las mallas. Entonces, bueno, pues al final eso marcan los resultados y los resultados evidentemente si son definitivos en cualquier club del mundo, pues imagínate en el Real Madrid, se multiplican por muchos, ¿no? Se potencia mucho eso y al final, bueno, pues la presión hace que prescindas de un entrenador que yo creo que estaba llamado a liderar un proyecto pues exitoso también en cuanto a resultados en el Real Madrid si se le hubiera dejado tiempo. Yo creo que en ese momento estábamos vivos en todas las competiciones y hubiéramos peleado, estoy seguro, hasta el final, ¿no? Volvemos un poco a lo que te decía de mi situación en Illescas. Muchas veces en el fútbol no se da tiempo a los entrenadores y hay veces que cuando se está trabajando bien y los detalles son los que están marcando los resultados, quizás los que toman decisiones deberían ser un poco más pacientes porque ves la potencialidad que está ahí y bueno, ¿por qué no dando un poco más de tiempo se va a poder revertir la situación? Bueno, de Julen Lopetegui estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, digo, exitoso al final de cara a lo que es el aficionado o el público. Yo creo que también me faltó un tiempo en una situación complicada, que lo has dicho muy bien, que es la del máximo goleador del club y de esa época, lógicamente. Pero de Julen Lopetegui has dicho una cosa que es verdad que los jugadores, bueno, vamos a decir, salieron en su apoyo o que no es nada fácil en muchos clubes y mucho menos en el Real Madrid, pero que si echamos la vista atrás unos meses antes, con su salida de la selección pasó algo similar. Alguien que con los jugadores pues hace un grupo, que al final es de lo que se trata y de lo que facilita conseguir los objetivos, ¿no? Y con Julen Lopetegui, con eso no ha habido duda, ¿eh? No sigo tanto la parte del Sevilla, pero me parece que está en una situación muy similar, ¿no? De seguimiento de sus jugadores. De ahí al fútbol kuwaití, tu tercera experiencia internacional, al Qadsiya, un tercer país, como digo, una tercera liga. No sé si has dicho de la liga china un nivel, bueno, pues inferior, pero mucha motivación o mucha voluntad por aprender. ¿Cómo has visto el fútbol kuwaití? Bueno, nada que ver con la Liga China, o muy poco que ver con la Liga China, en ese muy poco que ver, quizás pues ese desconocimiento del juego a nivel táctico, son futbolistas desordenados, pero en ciertos momentos está bien, porque son futbolistas que desde ese desorden son capaces de hacer cosas que nosotros como entrenadores muchas veces somos incapaces de imaginar. Sí que destacaría de ellos el talento futbolístico. Yo creo que son los futbolistas posiblemente más talentosos, me atrevería a decir, de toda la zona del Golfo Pérsico, pero son futbolistas que no son profesionales, que no tienen esa mentalidad que pueden tener en otras zonas, tanto del Golfo como de Asia, como del resto del mundo, y eso evidentemente pues les impide el poder crecer más o jugar en ligas mayores. Pero a nivel de talento yo te puedo decir que he tenido jugadores estos 2 años con niveles para jugar en Primera División en España. Muchos de ellos, de hecho, hace una década estuvieron en equipos como el Málaga o en equipos en la Premier con contratos firmados y al final pues no se quedan porque no se adaptan, porque ellos tienen otro estilo de vida, otra mentalidad y les cuesta mucho el tener que pues mantener esa seriedad y ese esfuerzo continuo y diario.
pero por capacidad y por condiciones técnicas, ya te digo que futbolistas de muchísima calidad, pero con esa mentalidad que para un entrenador pues es siempre complicado el manejar ese tipo de grupos o de situaciones o de jugadores en momentos determinados. Entiendo desde mi visión, y casi desde el desconocimiento, entiendo que la Liga de Georgia, digo, a estructura de club, es inferior a la Superliga china y al fútbol kuwaití como club, por puntualizar. Eh, ¿Crees que todavía les queda un paso para llegar a la profesionalización que hayas podido vivir, no ya en el Madrid, que por supuesto estará a un nivel, pero sí en el fútbol español? Bueno, si les falta todavía un camino, ya no hablo de jugadores, sino de profesionalización del club. Me preguntas por Kuwait, perdona, ¿verdad? No, hablo de las tres, no sé cómo lo has visto en tus tres experiencias, esa situación de, bueno, pues si crees que los clubes necesitan profesionalizarse. Has hablado de Georgia, que ya trabajaban con un fútbol en categorías inferiores, bueno, que es fútbol español, ¿no? A base de formativo. En China, pues bueno, estabas tú, venía un entrenador holandés o cuerpo técnico holandés y alemán, entiendo que van profesionalizando, no sé cuál ha sido en Kuwait. Si crees que todavía queda mucho porque esos equipos igualen a lo que sería el fútbol europeo, fútbol español, fútbol europeo, o ya han dado grandes pasos. A ver, Georgia yo creo que ha ido mejorando muchísimo. En nuestro caso, en el Saburtalo, ya tenían la inquietud de antes, como bien dices, como te he comentado, con Andrés Carrasco, con ese organigrama a nivel de categorías inferiores de metodología, ellos querían poco a poco ir creciendo. El problema que tenía Georgia es que en ese momento pues era un país prácticamente en vías de desarrollo y lo sigue siendo, pero cada vez va creciendo más y el fútbol ha crecido más y los estadios han crecido más. Yo recuerdo jugar en campos que eran un auténtico drama, que no te encuentras aquí en España o no te encontrabas en aquella época en España, para ser más justos, comparándolo con la misma época, ni en regional. Entonces, bueno, el problema era un problema económico. Ahora ya los estadios han cambiado, los estadios se van construyendo, los campos de entrenamiento van siendo propiedad de los clubes, el que no tiene campo de entrenamiento propio, pues ya va alquilando algún campo que hay instalaciones donde se van explotando pues como negocio esos campos de entrenamiento y yo creo que el fútbol en Georgia está creciendo de la mano de la economía, dentro de las posibilidades que el propio país le puede ofrecer. En cuanto a China, yo creo que China iguala las cosas por el tema de los extranjeros y por el tema de todo el dinero que gastaron en aquella época. Yo creo que ahora mismo este año el nivel de China ha bajado muchísimo en todas las categorías, el nivel de los extranjeros, desde que hace, me parece que fueron 2 años o 3 años, la federación empieza a poner trabas con los traspasos, crisis económicas que han venido asociadas, un montón de clubes que han desaparecido, sobre todo en Ligue 1 este año. Bueno, yo creo que el nivel del fútbol chino ahora mismo deja un poco que desear y creo que está lejos. A nivel de profesionalizar el fútbol chino, yo creo que tenían cosas de nivel, te diría, Real Madrid, ciertos clubes con ciudades deportivas impresionantes, con jugadores impresionantes, con medios impresionantes, pero luego había detalles que muchos clubes no cuidaban, que era que iban a jugar el partido a su estadio y el campo era un auténtico drama, o eran uno de los equipos en el top 3 y jugaban en un campo de grama en vez de tener un césped en condiciones. Y a priori parecía que el campo estaba bien, pero el campo era como si juegas en Cádiz con 40 grados y con esa hoja gorda de césped. Entonces, detalles donde ellos pues no veían el beneficio y estaban gastando pues cantidades ingentes de dinero en otra serie de cosas que a lo mejor no eran tan importantes. Entonces, bueno, les faltaban el ver esos pequeños detalles. Y en Kuwait es un problema cultural, es un problema de educación. Cuando tú vas a trabajar a un país donde la gente tiene la vida resuelta nada más nacer siendo kuwaití y donde tienen un sueldo por castigo y no tienes necesidad de absolutamente nada y también desde pequeño te educan en eso, en que bueno, que eres el mejor en todo lo que haces y que no hace falta que te esfuerces porque ya lo tienes hecho, pues luego es complicado el cambiar esa mentalidad y el apretar a un grupo
futbolistas, ¿no? Entonces, bueno, es un problema que como entrenador tú no puedes cambiar y al final tienes que darte cuenta de que en ese tipo de culturas toca adaptarse todavía más, toca muchas veces mirar para otro lado, toca gestionar problemas de manera diferente, toca tocar esa fibra sensible del jugador de la manera que entiendes que le puedes sacar un punto más de lo que él da, porque con lo que has hecho anteriormente no vale. Entonces, bueno, pues yo creo que el estar 2 años allí es un éxito en un contexto donde los entrenadores cada 3 meses o 4 meses están saliendo de media de los clubes, pues el poder acabar una temporada, el renovar, el pelear por títulos, porque decías antes, era el Real Madrid de Kuwait, pero es el Real Madrid en época de crisis, ¿no? Con un momento en el que eres el cuarto o quinto presupuesto del país. La mentalidad es la de que quieres seguir ganando, pero la realidad es que no tienes esos medios, la realidad es que la economía del club está tocada, la realidad es que luego tienes sobre todo un equipo que es el dominante en los últimos años, que sí que tiene una cantidad de dinero tremendo. Ponte una especie de Manchester City, ¿no? Un equipo que coge un jeque y que empieza a invertir dinero y al final, bueno, pues es muy difícil el poder competir contra todo eso y nosotros lo hicimos durante 2 temporadas, así que bueno, dentro de esas dificultades de esa mentalidad, de esa falta de profesionalidad, que sí te digo que es el club que más lejos o el país que está más lejos del fútbol europeo en cuanto a eso, pues bueno, ahí perduramos y luchamos por todas las competiciones y por todos los títulos y también ganamos un par de ellos al final. Has vuelto a España, en situación de, vamos a decir, stand-by. No sé si tienes ya ofertas, si te lo has tomado también un poco sin prisa pero sin pausa. No sé cuál es tu situación ahora personal y deportiva o profesional. Bueno, ofertas he tenido y también es verdad que no las que me gustaría, porque bueno, si no habría aceptado ya alguna de ellas. Es verdad que todavía hay alguna opción encima de la mesa, pero la decisión ha sido la de volver y tener un punto de paciencia. Es verdad que es de esas veces que acabas una temporada y te sientes con mucha energía, con muchas ganas de seguir pues trabajando, que no es fácil, sobre todo cuando vuelves del extranjero, porque al final son experiencias que cansan mucho. Pero en este caso sí que tengo ese punto de nerviosismo de decir, joder, ¿cómo es posible con todas las cosas que ha habido abiertas, interesantes, que al final no se cierren? Y bueno, pues es posible pues, porque hay mucha gente que también es muy buena y porque en el fútbol cada vez se vende más caro el poder trabajar, especialmente como primer entrenador. Entonces, bueno, ofertas varias de diferentes países, las que te ponen en la mesa para firmar, pues o han llegado antes de tiempo, antes de que termináramos la temporada, como una que tuvimos de China y otra de Emiratos, y al final no se pudo firmar pues porque estábamos inmersos en competición y no pudimos salir, y ahora pues las que han llegado de Arabia, pues la que ha llegado no me ha convencido, otra de Sudáfrica, otra de Indonesia, fíjate, países todos pues poco extraños, por lo menos para el seguidor del fútbol, pero bueno, creía que no era el momento de aceptarlas. Y vamos a ver si en las próximas semanas sale algo interesante o bueno, nos tocará reposar un poco más y esperar unas semanas más, unos meses más hasta que salga una oportunidad que apetezca y que ilusione. Pues desearte desde aquí que bueno, te lleguen muchas ofertas y que sean de tu interés todas ellas y que vas a elegir la que más te convence, la que más te convenga, mejor dicho. Porque seguro que, bueno, pues como nos has ido desgranando, ¿no? En todos los equipos que has pasado, y ya lo he dicho al principio, has dejado una impronta o un recuerdo en todos ellos que, bueno, hacen que por lo menos las direcciones deportivas se debieran fijar. No sé si ya solo del extranjero, sino también aquí en España, porque entiendo que te gustaría volver a lo que es el fútbol español antes de otras experiencias. Así que por nuestra parte, desde Fiebre Fútbol, te seguiremos y desearte pues mucha suerte en los nuevos proyectos que te puedan llegar. No, pues muchísimas gracias a vosotros, Ignacio. La verdad que ha sido un placer compartir este ratito con vosotros.
Y luego, sobre todo, el reafirmarme y recalcar que el trabajo que hacéis es magnífico, dándonos visibilidad a los que, bueno, como no cabemos aquí o no hemos cabido estos años, tenemos que irnos fuera a seguir viviendo de lo que más nos gusta y disfrutando del fútbol. Así que muchas gracias y enhorabuena por ello para vosotros también. Pues nada, mucha suerte, como decimos, y a los que nos ven, pues recordarles que se suscriban al canal si les gustan todo lo que hacemos, que le den al like y a la campana porque todo nos ayuda y seguiremos, bueno, con más ediciones que ya tenemos preparadas, tanto de Entrenadores por el Mundo como de 105 por 68. Un abrazo, Pablo, y seguimos en contacto. Un abrazo, hasta luego.